Tres palestinos fallecieron en el tercer día de incursión israelí en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania. Según el Ministerio de Salud palestino, ya son 11 muertes desde el inicio de las redadas el martes. Mientras en Gaza siguen los ataques sobre Rafah, donde ya se refugia la mitad de la población. Tenemos reporte. Comenzó con tensión la cumbre de líderes de la Unión Europea que se enfoca en Ucrania. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reiteró que bloqueará los intentos de adhesión del país en guerra al bloque, así como un paquete de financiación para Kiev por 54.000 millones de euros. Y los líderes de Guyana y Venezuela se reúnen este jueves en San Vicente y las Granadinas para discutir su histórica disputa territorial sobre el Esequibo. Un encuentro clave que se da cuando la tensión entre las partes aumenta, con Caracas buscando anexionarse esta región rica en petróleo y minerales. Es un gusto saludarlos una vez más para hablar de las noticias del mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. La ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu sigue sobre la franja de Gaza, concentrada en Rafah, donde se refugia la población civil. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, en la ciudad de Jenin, fallecieron al menos 3 ciudadanos palestinos y otros 2 resultaron heridos en la última jornada de redadas israelíes. Previamente conversamos con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Verena, sobre la situación en Rafah. Allí en esta zona del sur de la Franja de Gaza se produjo esta noche uno de los bombardeos más fuertes de la jornada, que según la agencia palestina Wafa dejó al menos 20 personas muertas en estos ataques aéreos a 2 edificios residenciales en Rafah, que recordemos es la zona a la que las fuerzas israelíes han instado a los civiles palestinos a trasladarse por su seguridad, pero que a diario también sufre estos bombardeos israelíes, demostrando que no existe una zona totalmente segura en Gaza. Ya en Rafah se estima que hay 1 millón del total de los desplazados, de los palestinos desplazados por estos ataques israelíes, es decir, casi la mitad de la población de Gaza se aglutina en una zona cada vez más pequeña. Por su parte, el ejército israelí ha reivindicado haber atacado posiciones clave de Hamás en Han Yunis, en el sur de Gaza, también en Shejaya y en Jabalia, en el norte de la franja, donde también continúan los asedios sobre 2 hospitales. En el Al-Auda, ya hace más de una semana, dice la organización, la ONG ActionAid, que francotiradores israelíes están rodeando el hospital y no permitiendo el movimiento dentro del complejo, mientras que lo mismo ocurre en el hospital Kamal Adwan, donde también el Ministerio de Salud de Gaza ha señalado que fueron detenidas al menos 70 personas, entre ellos el director del hospital. Vamos a Bruselas porque inició la cumbre de líderes de la Unión Europea en la que Ucrania espera recibir un importante impulso político y financiero en su guerra contra Rusia. Sin embargo, se complican las aspiraciones por cuenta del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien ha declarado que no solo bloqueará la intención de adhesión de Kiev, sino que además se rechazó entregar un fondo de 54.000 millones de euros en ayudas a Volodymyr Zelensky. La ampliación no es una cuestión teórica. La ampliación es un proceso de mérito jurídicamente detallado que tiene condiciones. Hemos establecido 7 condiciones e incluso con la evaluación de la Comisión, 3 de las 7 no se cumplen. Así que no hay razón para negociar la adhesión de Ucrania ahora, ni para negociar. Y sobre esos puntos de la agenda que causan la discordia entre los líderes, conversamos previamente con nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera. Esto fue lo que nos dijo. Las discusiones se prevén muy complicadas para empezar, porque el primer ministro Viktor Orbán bloquea varias cuestiones que conciernen a Ucrania. Para empezar, esta partida adicional de 50.000 millones de euros del presupuesto europeo. Ya lleva días Viktor Orbán amenazando con que va a bloquear las conclusiones. Hoy ha tenido un desayuno de trabajo con el presidente francés Emmanuel Macron, también con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, para intentar desbloquear estas negociaciones. En una entrevista, el portavoz de Orbán aseguraba esta semana que hay cierta vinculación entre entregar los fondos a Ucrania y también de que se desbloqueen los fondos que van a parar a Hungría, que están bloqueados por parte de la Comisión Europea por la falta de avances en el Estado de Derecho. La Comisión Europea, de hecho, ayer
desbloqueó una parte de estos fondos, aunque Bruselas niega que haya ninguna vinculación a las peticiones de Orbán. El primer ministro húngaro tampoco apoya esta apertura de negociaciones con Ucrania, cree que aún Ucrania no está preparada porque faltan algunas leyes que tiene que reformar para empezar estas conversaciones, a pesar de que la Comisión Europea considera que sí, que está totalmente preparada. El presupuesto europeo, como comentábamos, también complica porque otros países al margen de Ucrania consideran que se deben utilizar otras partidas del dinero europeo, no se tiene que poner más dinero porque hay algunos fondos disponibles. Y finalmente, Oriente Medio sigue siendo también una cuestión muy complicada. Hay que recordar que los países europeos votaron divididos en la última decisión de la Asamblea General, así que las conversaciones también se van a complicar y mucho hoy. En el terreno de la guerra, Rusia lanzó 42 drones y 6 misiles contra el sur de Ucrania durante la noche. 41 de los primeros fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea, la mayoría en la región de Odessa, pero los escombros dañaron edificios e hirieron a 11 personas, incluidos 3 niños. Y por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio su conferencia anual ante periodistas. En 2022 decidió cancelarla por la ofensiva. El presidente ruso dijo que no había condiciones para mejorar su relación con Occidente y agregó que la meta de su ejército en Ucrania no ha cambiado y que habrá paz cuando alcance su objetivo. Escuchemos parte de sus palabras. Habrá paz cuando logremos nuestras metas. Esos objetivos no han cambiado. Le recordaré lo que hablamos entonces, la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización, su estatus neutral. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, reemplazó a 4 de sus ministros en su gabinete, en un intento por resarcir el mayor escándalo de fondos que el partido gobernante ha enfrentado en décadas. Kishida nombró al exministro de Asuntos Exteriores Yoshimasa Hayashi como secretario del jefe del gabinete, al exministro de Justicia Ken Saito como ministro de Economía, a Takeaki Matsumoto, ministro del Interior, y a Tetsushi Sakamoto, ministro de Agricultura. Esto porque miembros clave del Partido Liberal Democrático, incluidos altos cargos en el gabinete, fueron señalados de ocultar sistemáticamente financiación por varios millones de dólares en una posible violación de las leyes electorales. Y en América Latina, los presidentes de Guyana y de Venezuela se reúnen este jueves en San Vicente y las Granadinas. Su objetivo es discutir su disputa territorial sobre el Esequibo, en un momento en el que Caracas quiere anexionarse a esta región en disputa rica en petróleo y en minerales. El encuentro se organizó bajo la supervisión de la Comunidad del Caribe CARICOM y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Veamos el informe. Esta reunión aliviaría las tensiones entre Guyana y Venezuela, pero los diálogos entre Caracas y Georgetown por el disputado territorio del Esequibo parecen complicados. En una carta al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, donde se celebrará la reunión, el presidente de Guyana mantiene su posición sobre el Esequibo. Ya he dejado claro que la Corte Internacional de Justicia determinará la controversia en torno a las fronteras de Guyana y Venezuela. Estamos firmes en este asunto y no estará abierto a discusión. Por su parte, el presidente venezolano celebra la cumbre con su homólogo guyanés, pero sigue ignorando el derecho internacional. Porque si no dialogamos, entonces ¿cuál es la solución? Si Venezuela no ha reconocido jamás, ni reconocerá jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, entonces ¿cómo resolvemos esto? Decidido a anexionarse este territorio rico en petróleo, este sábado Venezuela abrió una oficina de registro civil en Tumeremo, cerca de la frontera con Guyana, para ofrecer documentos de identidad a los habitantes del Esequibo. Los países latinoamericanos tienen puestas sus esperanzas en la reunión, temiendo que el conflicto pueda recrudecerse, a pesar de que 2 grandes potencias ya están implicadas. Estados Unidos, aliado de Georgetown, anunció su participación en ejercicios militares junto a la Fuerza Aérea de Guyana. Y Brasil, otra potencia petrolera de la región, ha enviado tropas a su frontera norte. El presidente Lula quiere actuar como mediador entre Guyana y Venezuela, pero no asistirá a la cumbre. Hasta aquí las noticias de France 24, pero quédese con nuestra programación y volvemos en minutos con un nuevo informativo.